Mi mamá dijo, eres la hija más inútil que tenemos. Todos se quedaron mirando. Me puse de pie y dije, entonces deja de llamarme cuando necesites dinero. Su rostro se descompuso. Todos dejaron de respirar. Mi nombre es Catalina Wilson, y tengo 32 años. En el papel, soy una exitosa diseñadora gráfica con mi propio estudio en Chicago. Pero en mi familia, siempre he sido la hija del medio invisible, esa que nunca pudo estar a la altura. La Navidad pasada, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, mi madre me miró directamente a los ojos y dijo las palabras que habían estado implícitas durante años, eres la hija más inútil que tenemos. Todos se quedaron helados. Fue en ese momento cuando finalmente me defendí. Antes de continuar con mi historia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios de abajo. Además, si el drama familiar durante las fiestas les suena familiar, denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más historias sobre cómo establecer límites con familiares tóxicos. Al crecer en los suburbios de Milwaukee, siempre me sentí como una extra en la película de mi propia familia. Mi hermano mayor, Mateo, fue el hijo de oro desde el primer día. Era alto, atlético y encantador, con un talento natural para los deportes que lo convirtió en el orgullo de nuestra pequeña comunidad. Cada fin de semana, nuestros padres conducían durante horas para ver sus partidos de fútbol, animando desde las gradas, mientras yo me sentaba a su lado con un libro, tratando de mantenerme abrigada y entretenida. Sus trofeos llenaban la repisa de la sala, y las conversaciones en la cena giraban en torno a sus últimos logros o próximos partidos. Mi hermana mayor, Isabella, no se quedaba muy atrás en la jerarquía familiar. Ella era la hija perfecta a los ojos de mi madre, encarnando todos los valores tradicionales que mi madre apreciaba. Isabella se casó a los 23 años con su novio de la secundaria, tuvo su primer hijo a los 25, y se acomodó en el papel de esposa y madre devota con aparente facilidad. Mi madre la mencionaba constantemente durante nuestras llamadas telefónicas. Isabella preparó un estofado increíble para sus suegros ayer, o Isabella está redecorando la guardería ella sola. Es tan creativa. Luego estaba Valeria, la pequeña de la familia, 7 años menor que yo. Desde el momento en que nació, fue mimada y protegida, y cada uno de sus caprichos era atendido sin cuestionamientos. A los ojos de mis padres, ella no podía hacer nada mal. Incluso cuando abandonó su primer programa universitario, lo descartaron como que estaba encontrándose a sí misma. Y cuando agotó el límite de su primera tarjeta de crédito, mis padres la pagaron sin pensarlo 2 veces. Y luego estaba yo, Catalina, atrapada en el medio. No era ni la estrella atlética, ni la hija tradicional, ni la bebé que necesitaba protección. Era callada y creativa, pasaba horas dibujando y diseñando, perdida en mi propio mundo de colores y formas. Mis boletas de calificaciones estaban llenas de A y B, pero nunca se celebraban como los resultados de los partidos de Mateo. Mi arte ganaba concursos escolares, pero esos certificados nunca llegaron a la puerta del refrigerador junto a las pinturas de dedos de Valeria. Mi madre, Elena, era la fuerza impulsora de nuestra dinámica familiar, una mujer criada en un hogar estricto. Tenía ideas claras sobre el éxito y los roles familiares. Era rápida para comparar, criticar y corregir. Cuando anuncié mi intención de estudiar diseño gráfico en la universidad, su respuesta fue cortante. ¿Qué tipo de trabajo real vas a conseguir con eso? Es solo dibujar. Incluso cuando conseguí pasantías y, más tarde, trabajos en empresas de renombre, ella los descartaba como un trabajo no tan real como el que hace tu padre. Sin importar lo que lograra, nunca era suficiente. Cuando entré en la lista de honor del decano, preguntaba por qué no había conseguido una beca específica que otro estudiante recibió. Cuando me ascendieron, se preguntaba en voz alta por qué había tardado tanto. Sus elogios eran raros y a menudo con doble sentido. Tu apartamento se ve bien, pero debe ser muy solitario vivir sola a tu edad. Mi padre, Arturo, era un tipo diferente de decepción. Un hombre tranquilo que trabajaba como contador, parecía preocuparse por mí, pero le faltaba el coraje para enfrentarse a mi madre. Durante las críticas particularmente duras, podía ofrecer un suave, ahora, Elena, pero se retiraba rápidamente si ella dirigía su lengua afilada en su dirección. Ocasionalmente, me pasaba notas de aliento o hacía pequeños gestos de apoyo, pero siempre cuando mi madre no estaba mirando. Nuestra relación se volvió cada vez más distante a medida que crecía.
Las llamadas telefónicas con él eran cortas y superficiales, centradas en el clima y noticias generales en lugar de algo significativo. A veces, vislumbraba tristeza en sus ojos cuando me miraba, como si supiera que algo andaba mal, pero no supiera cómo arreglarlo. El patrón de trato desigual se hizo más evidente durante los eventos importantes de la vida. Cuando me gradué de la universidad con honores en diseño gráfico, ninguno de mis padres asistió a la ceremonia. Mi madre tenía una reunión del club de jardinería que de ninguna manera podía perderse, y mi padre alegó una de emergencia de trabajo. Me senté sola durante la ceremonia, viendo a otras familias celebrar juntas, fingiendo que la ausencia de mi familia no me dolía. Cuando conseguí mi primer cliente importante a los 26 años y aparecí en una revista de diseño, compartí emocionada la noticia durante una cena dominical. Mi madre miró la revista por menos de un minuto antes de cambiar el tema al nuevo puesto de ventas de Mateo. Mi logro fue olvidado antes de que se sirviera el postre. Incluso las fotos familiares contaban la historia de mi condición de extraña. En el gran retrato que colgaba en la sala de mis padres, Mateo e Isabella estaban directamente detrás de nuestros padres sentados. Valeria se sentaba en el regazo de nuestra madre, mientras que yo estaba posicionada ligeramente a un lado, como si me hubieran añadido como una ocurrencia tardía. Año tras año, fiesta tras fiesta, el patrón continuaba. Mis logros eran minimizados, mi presencia a menudo una inconveniencia. Los eventos familiares se convirtieron en ejercicios de invisibilidad, donde ayudaba en la cocina, tomaba fotos de todos los demás y escuchaba historias sobre la vida de mis hermanos, mientras rara vez me preguntaban por la mía. A pesar de todo esto, una parte de mí todavía anhelaba su aprobación, algún reconocimiento de que era un miembro valioso de la familia. Seguí apareciendo, seguí intentándolo, seguí esperando que algún día las cosas cambiaran. Pero a medida que pasaban los años, esa esperanza se debilitaba, estirada casi hasta su punto de ruptura cuando llegué a mis 30 y pocos años. Lo que mi familia no veía, o quizás eligió no ver, era que había construido una vida de la que estaba orgullosa, pieza por pieza, con cuidado. Mi carrera en diseño gráfico no había sido un camino fácil, pero había sido gratificante. Después de graduarme de la universidad, comencé en una pequeña agencia de diseño, ganando apenas lo suficiente para cubrir el alquiler y los préstamos estudiantiles. Trabajaba hasta tarde por las noches y los fines de semana, construyendo mi portafolio mientras aceptaba proyectos independientes por mi cuenta. Mi diminuto apartamento tipo estudio también era mi espacio de trabajo, con mi mesa de dibujo ocupando la mayor parte de la sala. Vivía de fideos, ramen y café, invirtiendo el poco dinero extra que tenía en mejor software y equipo de diseño. Los 2 primeros años fueron especialmente duros. Enfrenté rechazo tras rechazo de agencias y clientes más grandes que querían más experiencia de la que yo podía ofrecer. Pero persistí, perfeccionando mis habilidades y construyendo lentamente una red de contactos en la industria. Comencé a especializarme en la creación de marcas para pequeñas empresas, ayudándolas a crear identidades que pudieran competir con compañías más grandes. Para mi cumpleaños número 28, había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño espacio comercial y lancé oficialmente mi propio estudio, Wilson Design Works. No era nada lujoso, solo un loft reconvertido con grandes ventanales y espacio suficiente para mí, y eventualmente, para 2 empleados a tiempo parcial. Pero era mío, construido de la nada más que con trabajo duro y determinación. El punto de inflexión llegó cuando conseguí un contrato con Meridian Breweries, una cervecería artesanal regional que buscaba renovar su marca y expandirse a nivel nacional. Trabajé incansablemente en su proyecto, creando una identidad visual que honraba sus raíces locales mientras atraía a un público más amplio. La campaña fue un éxito masivo, aumentando sus ventas en un 35% en el primer trimestre y obteniendo reconocimiento en la industria. Ese éxito condujo a otros. En 2 años, mi lista de clientes incluía 3 marcas nacionales y docenas de exitosas empresas regionales. Tuve que mudarme a una oficina más grande y contratar a 5 empleados a tiempo completo. Mi trabajo apareció en publicaciones de diseño, y me invitaron a hablar en conferencias de la industria. Mi estudio ahora generaba más de $500,000 en ingresos anuales, con una reputación de excelencia creativa y fiabilidad. Financieramente, estaba más segura de lo que nadie en mi familia sabía. Era dueña de mi condominio sin deudas, tenía una saludable cuenta de jubilación y mantenía un sustancial fondo de emergencia. Me pagaba un salario razonable, pero reinvertía la mayor parte de las ganancias en el negocio, permitiéndole crecer de manera constante año tras año.
Mi vida personal también había tomado forma de maneras que mi familia nunca se molestó en conocer. Llevaba casi 3 años saliendo con Adrián, un arquitecto amable y comprensivo que conocí en una conferencia de diseño. Aunque no teníamos prisa por casarnos, habíamos construido una relación sólida basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Adrián entendía mi situación familiar y me brindaba el apoyo emocional que siempre me había faltado en casa. También había cultivado un círculo cercano de amigos que me apreciaban por quien era. Gabriela, mi mejor amiga desde la universidad, vivía en el mismo edificio, y cenábamos juntas al menos una vez por semana. El equipo de mi estudio se había convertido en una especie de segunda familia, celebrando cumpleaños y logros juntos, apoyándonos mutuamente en los desafíos. Había desarrollado intereses y pasatiempos que me daban alegría. Tomaba clases de cerámica los miércoles por la noche, encontrando paz en el proceso táctil de crear algo con mis manos. Era voluntaria mensualmente en un programa de arte para jóvenes, ayudando a niños de entornos desfavorecidos a expresarse a través de la creatividad. Incluso había comenzado a hacer senderismo, pasando muchos fines de semana explorando rutas fuera de la ciudad, a menudo acompañada por Adrián o amigos. Sin embargo, a pesar de todos estos logros y la vida plena que había creado, quedaba un vacío dentro de mí. Una parte de mí todavía anhelaba la aprobación de mi familia, que me vieran como realmente era, en lugar de la decepcionante hija del medio que habían decidido que era hace años. Este anhelo me llevó a continuar un patrón de comportamiento que, en retrospectiva, solo reforzaba la dinámica disfuncional. Me convertí en la red de seguridad financiera no oficial de la familia, siempre lista con mi chequera cuando surgían emergencias. Comenzó con cosas pequeñas, con un préstamo a mi padre cuando su coche necesitó reparaciones costosas. Luego vino la ayuda con la matrícula universitaria de Valeria, cuando mis padres afirmaron que estaban demasiado ajustados. Las solicitudes aumentaron en frecuencia y cantidad con el tiempo, especialmente de mi madre, que manejaba las finanzas familiares. El apoyo financiero más significativo fue para Mateo, aunque esto era algo que el resto de la familia no sabía. A pesar de su apariencia externa de éxito, mi hermano había tomado una serie de malas decisiones financieras, incluyendo inversiones arriesgadas y vivir muy por encima de sus posibilidades. Hace 3 años, vino a mí desesperado, enfrentando una posible bancarrota y la pérdida de su casa. Pagué sus deudas más urgentes y establecí un plan de pago para que me devolviera el dinero, aunque hasta ahora solo había hecho pagos simbólicos. También contribuía sustancialmente a los eventos familiares, a menudo cubriendo el costo de las comidas festivas o las celebraciones de cumpleaños, mientras dejaba que mis padres se llevaran el crédito por la hospitalidad. Cuando mi padre necesitó un traje nuevo para la boda de un primo, se lo compré discretamente y le dejé creer que estaba en oferta. Cuando mi madre mencionó que quería nuevos electrodomésticos para la cocina, aparecieron misteriosamente como un regalo de cumpleaños adelantado de toda la familia, aunque yo fui la única que pagó. Toda esta ayuda se daba en silencio, sin reconocimiento ni gratitud. De hecho, cuanto más ayudaba, más parecía que mi familia daba por sentado que yo estaría allí con mi billetera abierta cada vez que necesitaran algo. Mi madre, en especial, parecía ver mi apoyo financiero no como generosidad, sino como una obligación, una forma de pago por haberme criado. A pesar de mi éxito, todavía luchaba con sentimientos de insuficiencia cada vez que estaba cerca de mi familia. En su presencia, volvía a ser la hija del medio invisible, desesperada por migajas de aprobación. Minimizaba mis logros para evitar acusaciones de jactancia, aceptaba las críticas sin defenderme y me tragaba los sentimientos heridos en lugar de causar conflictos. Era agotador, esta constante disminución de mí misma para encajar en el papel que me habían asignado. Adrián a menudo me preguntaba por qué seguía sometiéndome a este trato, por qué seguía asistiendo a eventos familiares que me dejaban emocionalmente agotada, por qué seguía brindando apoyo financiero sin reconocimiento. Nunca tenía una buena respuesta, solo que eran mi familia y que, a pesar de todo, todavía me importaban. Pero con cada año que pasaba, cada comentario despectivo, cada solicitud financiera disfrazada de obligación familiar, sentía que mi paciencia se agotaba, mi resentimiento crecía y mi autoestima exigía más. La dinámica financiera entre mi familia y yo se había convertido en algo cada vez más tóxico con los años. Lo que comenzó como una ayuda ocasional se había transformado en una red de seguridad esperada, siempre disponible, pero nunca reconocida. Las llamadas de mi madre seguían un patrón predecible.
Comenzaba con preguntas breves y desinteresadas sobre mi vida, apenas escuchando mis respuestas antes de suspirar profundamente y mencionar algún aprieto financiero. El techo tiene goteras de nuevo, decía. Oh, los costos de las recetas de tu padre han subido. Nunca pedía dinero directamente, sino que dejaba caer indirectas pesadas hasta que yo ofrecía ayudar, permitiéndole mantener la ficción de que no lo había pedido. Después de aceptar mi ayuda, la descartaba rápidamente. Bueno, para eso está la familia, decía. O, de manera más directa, es lo menos que puedes hacer, considerando todo lo que hicimos por ti mientras crecías. Nunca había un gracias, nunca un reconocimiento del sacrificio o la generosidad involucrados. En cambio, mi ayuda financiera se reinterpretaba como un deber, una obligación que yo debía en lugar de un regalo que daba. Este patrón se extendía más allá de mis padres. Mateo llamaba con historias de y problemas temporales de flujo de efectivo, prometiendo devolverme el dinero el próximo mes durante años. Isabella rara vez pedía directamente, pero se quejaba de los costos de criar a los hijos hasta que yo ofrecía comprarles a mis sobrinos regalos caros o contribuir a sus fondos para la educación. Valeria había llegado a esperar que yo cubriera sus emergencias financieras sin cuestionar, ya fueran reparaciones del coche o el alquiler cuando había gastado demasiado en ropa. Las reuniones familiares se habían vuelto cada vez más difíciles de soportar. Cada festividad o celebración estaba marcada por indirectas sutiles y comparaciones no tan sutiles que me dejaban sintiéndome disminuida y a la defensiva. El último día de Acción de Gracias había sido particularmente brutal. A los pocos minutos de llegar a casa de mis padres, mi madre me miró de arriba abajo y me preguntó si había renunciado por completo a las citas, ya que había venido sola de nuevo. Cuando mencioné que en realidad estaba en una relación seria con Adrián, lo descartó como solo otro novio y se preguntó en voz alta por qué no podía cerrar el trato, como lo había hecho Isabella con su esposo. Durante la cena, mientras intentaba compartir noticias sobre un nuevo cliente importante que mi estudio había conseguido, mi madre me interrumpió para preguntarle a Isabella sobre las actividades escolares de sus hijos. La conversación nunca volvió a mis noticias. Más tarde, mientras lavábamos los platos juntas, mi madre comentó que probablemente era lo mejor que me centrara en mi pequeño negocio de dibujos, ya que no estaba hecha para la maternidad de todos modos. Me fui esa noche con migraña y la promesa a mí misma de que me saltaría la Navidad. Pero a medida que se acercaba diciembre, la culpa y la esperanza luchaban dentro de mí. Quizás esta vez sería diferente. Quizás este año me verían. En la celebración del cumpleaños de mi madre a principios de diciembre, el patrón continuó. Mientras estábamos sentados en un restaurante caro, que yo había pagado, pero que se presentó como un regalo de mi padre, mi madre pasó toda la comida discutiendo los logros de mis hermanos mientras ignoraba los míos. Cuando mencioné que había aparecido en una revista nacional de diseño, cambió el tema a la nueva pasantía de Valeria, a pesar de que era su tercer intento de encontrar una carrera. A medida que se acercaba la fecha de la reunión familiar de Navidad, mi ansiedad se intensificaba. Consideré varias excusas para no asistir, pero finalmente decidí ir después de una larga conversación con Adrián. «¿Tienes que defenderte, Katá?», dijo, con voz suave pero firme. «Ya no eres esa adolescente insegura. Eres una exitosa dueña de un negocio que merece respeto». «Nunca van a cambiar», argumenté, caminando de un lado a otro en nuestra sala. «Ir allí es solo apuntarme a más de lo mismo». «Entonces, tal vez sea hora de que cambies tu forma de responder», replicó él. «Sigues esperando que de repente vean tu valor, pero necesitas mostrarles que conoces tu propio valor, lo reconozcan o no». Sus palabras se quedaron conmigo en los días previos a la Navidad. Pasé horas seleccionando regalos caros y bien pensados para todos, envolviéndolos perfectamente, como si un hermoso empaque pudiera de alguna manera hacer que mi familia me apreciara. Hice una cita para que me peinaran y maquillaran, eligiendo un atuendo que proyectara éxito y confianza en lugar de mi habitual intento de pasar desapercibida en las reuniones familiares. El día antes de Navidad, recibí una llamada de Mateo que resultaría ser la gota que colmó el vaso en una situación ya precaria. Sonaba nervioso, su voz más baja de lo habitual, como si estuviera llamando desde algún lugar privado. «Katá, odio pedir esto, especialmente ahora, pero estoy en una situación muy difícil», comenzó. Cerré los ojos, sabiendo ya lo que venía. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca si no hago un pago para fin de año. Solo necesito $15,000 para que me dejen en paz hasta que llegue mi comisión en febrero.
$15.000. No era una cantidad insignificante, incluso con mi estabilidad financiera. Era dinero que había estado reservando para una posible expansión de mi estudio. Mateo, eso es mucho dinero, dije con cuidado. Y todavía no me has devuelto el último préstamo. Lo sé, dijo rápidamente. Pero esto es diferente. Es mi casa, Cata. ¿A dónde irán Lorena y los niños si la perdemos? Por favor, te lo ruego. Y por favor, no le digas a mamá y papá. Ya sabes cómo son. Todavía piensan que me va genial. Después de una larga pausa, acepté transferir el dinero, sumándolo a la cuenta mental que llevaba de los fondos que probablemente nunca me devolverían. Después de colgar, llamé a Gabriela, necesitando desahogar mi frustración. Tienes que dejar de ser su cajero automático, dijo Gabriela sin rodeos después de escuchar mi historia. Son adultos, Catalina. Adultos que deberían ser responsables de sus propias decisiones financieras. Pero, ¿qué se supone que haga? Dejar que Mateo y su familia se queden sin hogar. Tal vez enfrentar consecuencias reales lo obligaría a tomar mejores decisiones, replicó ella. Y más importante aún, cuando vas a defenderte y exigir el respeto que mereces. Esas personas te quitan, y ni siquiera se molestan en mostrar un agradecimiento básico. Mientras me preparaba para dormir esa noche, las palabras de Gabriela se mezclaron con el consejo de Adrián de principios de semana. Por primera vez, me permití reconocer plenamente la ira que había estado reprimiendo durante años. Estaba cansada de ser la cuenta bancaria de la familia, cansada de que mi éxito fuera descartado, cansada de hacerme pequeña para no causar problemas. Tomé una decisión mientras me quedaba dormida. Esta Navidad sería diferente. No me sentaría en silencio a aceptar la falta de respeto. No ofrecería ayuda financiera sin reconocimiento. Si ellos no podían ver mi valor, yo se lo mostraría. Y si eso significaba conflicto, que así fuera. Algunas relaciones necesitaban romperse antes de poder sanar. Llegué a la casa suburbana de mis padres precisamente a las 4 de la tarde del día de Navidad, con el maletero de mi coche lleno de regalos elegantemente envueltos. La casa colonial de 2 pisos se veía perfecta, con luces blancas delineando el techo y las ventanas, una corona en la puerta roja y velas artificiales brillando en cada ventana. Era exactamente el mismo esquema de decoración que habían usado desde que era niña, sin variar ni siquiera una cinta. Respirando hondo, reuní mi compostura y la primera carga de regalos antes de dirigirme a la puerta principal. Podía oír risas y conversaciones desde adentro, un sonido que por un momento me hizo dudar de mi resolución. Una parte de mí todavía anhelaba ser verdaderamente incluida en esos cálidos momentos familiares, en lugar de ser meramente tolerada en la periferia. Mi padre abrió la puerta, sus ojos se arrugaron con lo que parecía un placer genuino al verme. Catalina, llegaste, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Llevaba su suéter de Navidad, el mismo verde con renos que mi madre le había regalado hacía al menos 5 años. Feliz Navidad, papá, respondí, ofreciendo una sonrisa y moviendo los paquetes en mis brazos para poder darle un abrazo rápido. ¿Podrías ayudarme a traer el resto de los regalos? Hay varios más en el coche. Sus cejas se arquearon ligeramente al mencionar múltiples regalos, pero asintió y me siguió afuera. Mientras recogíamos los paquetes restantes, conversó sobre el clima inusualmente cálido y el tráfico en las autopistas, evitando cuidadosamente cualquier tema sustancial o personal. Adentro, la casa estaba cálida y llena de olores a pavo asado y pino. El gran árbol de Navidad dominaba la sala, rodeado de regalos que ya formaban varias capas. Fotos familiares adornaban la repisa, en su mayoría de la familia de Mateo y los hijos de Isabella, con solo un pequeño marco que contenía una foto de mi graduación de hacía casi una década. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un delantal bordado con hojas de acebo. Su mirada crítica me recorrió, observando mi vestido de diseñador, mi peinado profesional y la carga de paquetes. Finalmente estás aquí, dijo, su tono sugiriendo que llegaba tarde, aunque había llegado exactamente a la hora que ella especificó. Pon eso debajo del árbol y ven a saludar a todos. Isabella trajo su famosa cazuela de batatas y Mateo nos está contando sobre su nuevo territorio de ventas. Ni un saludo, ni un feliz Navidad, ni un comentario sobre mi apariencia o el esfuerzo evidente que había hecho. Me tragué la familiar herida y asentí,
moviéndome para colocar mis regalos bajo el árbol, mientras mi padre desaparecía de nuevo en la sala donde los demás estaban reunidos. La siguiente hora fue un torbellino de saludos forzados y conversaciones tensas. Isabella, impecablemente vestida como siempre, me dio un abrazo rápido antes de volver a su historia sobre el recital de baile de su hija mayor. Mateo me dio una palmada en el hombro con su característica confianza excesiva, aunque noté nuevas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Su esposa, Lorena, me ofreció una sonrisa comprensiva, una de las pocas reacciones genuinas que recibí. Valeria, en casa de su último intento universitario, apenas levantó la vista de su teléfono para reconocer mi llegada. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, observé cómo mis presentes cuidadosamente seleccionados eran recibidos con un aprecio apagado. El costoso maletín de cuero que le había comprado a mi padre obtuvo un educado gracias, aunque sospechaba que no se daba cuenta de su valor real. Mi madre admiró brevemente el paquete de spa y la bufanda de diseñador que le di antes de dejarlos a un lado para organizar la apertura de regalos de los demás. Los coleccionables de edición limitada que había localizado para mis hermanos fueron reconocidos con sorpresa, pero rápidamente eclipsados por la emoción de otros regalos. Cuando pasamos al comedor para la cena, me encontré sentada en el extremo más alejado de la mesa, frente a mi madre en la cabecera, con mi padre en el otro extremo. El simbolismo no pasó desapercibido. Mateo e Isabella ocupaban los lugares de honor más cercanos a nuestros padres, con sus cónyuges e hijos llenando el medio. Valeria se sentó al otro lado de mi madre, dejándome aislada en mi extremo, excepto por mi sobrino de 10 años a mi lado. La mesa estaba bellamente puesta con la mejor porcelana de mi madre y copas de cristal que brillaban bajo la luz del candelabro. El pavó estaba perfectamente dorado, rodeado de todas las guarniciones tradicionales, relleno, salsa de arándanos, puré de patatas, cazuela de judías verdes y el plato de batatas de Isabella, que ocupaba un lugar de honor cerca de mi madre. La conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Mi madre hizo preguntas detalladas sobre el trabajo de Mateo, asintiendo con aprobación mientras él presumía de posibles comisiones y nuevos clientes, todos nosotros fingiendo no saber sobre sus problemas financieros. Cuando mencionó unas vacaciones de lujo que estaba planeando para el verano, tuve que tomar un largo sorbo de vino para no comentar cómo conciliaba esto con su necesidad de pedir dinero prestado para la hipoteca. Isabella dominó el siguiente segmento de la conversación con historias de los logros de sus hijos y su extenso trabajo voluntario en su escuela privada. Mi madre sonreía con orgullo, interrumpiendo con frecuencia con elogios adicionales o pidiendo más detalles sobre la recaudación de fondos que Isabella presidía. «Sabes, Catalina, deberías considerar hacer voluntariado en algún lugar», dijo mi madre, de repente dirigiéndome su atención por primera vez desde que nos sentamos. «Sería bueno para ti salir y conocer gente, especialmente porque pasas tanto tiempo sola con tu computadora». Antes de que pudiera responder que ya hacía voluntariado regularmente en un programa de artes para jóvenes desfavorecidos, Isabella intervino. «Oh, mamá, ya sabes, Catalina está ocupada con sus cosas de diseño», dijo, su tono sugiriendo que mi carrera era un pasatiempo en lugar de un negocio exitoso. «No todo el mundo tiene tiempo para el servicio comunitario». Tomé otro sorbo de vino, recordándome mi resolución de defenderme. «De hecho, soy voluntaria 2 veces al mes en un programa de artes para niños de barrios de bajos ingresos», dije, manteniendo mi voz tranquila. «Y mi estudio dona servicios de diseño a varias organizaciones sin fines de lucro anualmente». Hubo una breve pausa mientras esta información se registraba, antes de que mi madre simplemente dijera, «Bueno, qué bien», y se volviera hacia Valeria. «Cuéntales a todos sobre tu nueva pasantía, querida». Valeria se lanzó a describir su última exploración profesional, un puesto no remunerado en una revista local del que ya se había quejado conmigo de que odiaba. Mi madre y mi padre escucharon atentamente, haciendo preguntas y ofreciendo ánimo como si fuera la noticia más interesante del día. Cuando finalmente hubo una pausa en la conversación, decidí compartir mis propias noticias. «Mi estudio apareció en The Sign Quarterly el mes pasado», dije, tratando de mantener un tono casual. «Hicieron un reportaje de 4 páginas sobre nuestro trabajo de rebranding para Clearwater Technologies». «Oh, ¿es una de esas revistas en línea?», preguntó mi madre con desdén. «No, es una de las publicaciones impresas más prestigiosas de la industria del diseño», corregí. «Aparecer en ella es un logro significativo». «Hablando de logros», dijo mi madre, ya volviéndose. «Isabella, ¿le contaste a Catalina que Sofía volvió a estar en el cuadro de honor?».
La conversación cambió una vez más, mis noticias descartadas antes de que pudieran ser reconocidas adecuadamente. Sentí la punzada familiar, pero me recordé que su validación no era necesaria para que mi éxito fuera real. Mientras se servía el postre, Mateo inesperadamente me trajo de vuelta a la conversación. Oye, ¿Clearwater Technologies era esa gran empresa de software? Creo que vi algo sobre su nueva imagen. ¿Ese fue tu trabajo? Sorprendida por su interés, asentí. Sí, rediseñamos completamente su identidad visual e interfaz de usuario. Fue un proyecto de 6 meses. Eso es impresionante, Kata, dijo, usando mi apodo de la infancia. Esos tipos son enormes. Gracias, respondí, genuinamente conmovida por este raro reconocimiento de un miembro de la familia. Mi madre frunció ligeramente el ceño. No me imagino que pagaran mucho por solo unos nuevos colores y tipografías, dijo. Ahora, ¿quién quiere café con su pastel? Sentí que el calor subía a mis mejillas. En realidad, mamá, fue un rebranding estratégico completo que aumentó la participación de sus usuarios en un 40%. El contrato valió más de $200.000 para mi estudio. Un silencio cayó sobre la mesa. Mi padre levantó la vista de su pastel con las cejas arqueadas, mientras Isabella se detuvo a medio bocado. Incluso Valeria dejó su teléfono. La expresión de mi madre se endureció. No hay necesidad de exagerar, Catalina. Todos sabemos que el diseño gráfico es solo un paso por encima de hacer carteles para eventos escolares. No estoy exagerando, dije con firmeza. Mi negocio emplea a 7 personas a tiempo completo y genera más de $500,000 en ingresos anuales. Mi madre dejó su tenedor con un fuerte chasquido contra el plato de porcelana. Sus ojos se entrecerraron mientras me miraba directamente. Si te va tan bien, ¿por qué insistes en vivir sola en ese pequeño apartamento? ¿Por qué no estás casada con una familia como tu hermana? El éxito no es solo dinero, Catalina. Y, francamente, siempre he pensado que exageras tus logros. Siempre has sido nuestra soñadora. Me quedé perfectamente quieta, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Mi condominio tiene más de 2.000 pies cuadrados, mamá. Nunca lo has visitado. Ella movió la mano con desdén. El punto es que, a tu edad, deberías tener más que mostrar en tu vida que unos dibujos y un apartamento elegante. Isabella nos ha dado 3 hermosos nietos. Mateo ha construido una carrera exitosa en un campo respetable. Incluso Valeria está encontrando su camino. La tensión alrededor de la mesa era palpable ahora. Mi padre se aclaró la garganta incómodamente. Elena, quizás este no sea el momento. Pero mi madre no había terminado. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a ese tono silenciosamente cortante que conocía tan bien. Seamos honestos, Catalina. Siempre has sido diferente, siempre en tu propio pequeño mundo. Hemos tratado de guiarte hacia un camino más convencional, pero insistes en este estilo de vida, artístico. ¿Y qué tienes que mostrar? Ni marido, ni hijos, solo clientes que podrían reemplazarte mañana. La miré fijamente, apenas respirando. Décadas de desprecio y crítica cristalizaron en ese momento con una claridad perfecta. Así era ella. Así eran todos ellos. Y ninguna cantidad de éxito por mi parte cambiaría eso jamás. La verdad es, continuó, su voz ahora con ese tono final y sentencioso, que eres la hija más inútil que tenemos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Mateo bajó la vista a su plato. Isabella se movió incómoda. Mi padre se levantó a medias de su asiento, su boca se abrió, pero no salieron palabras. Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, pero no fue mi espíritu. Fue la cadena de silencio y complacencia que me había atado durante décadas. Me levanté lentamente, mi servilleta cayó al suelo, olvidada. La silla hizo un sonido áspero al raspar contra la madera que pareció resonar en la habitación silenciosa. Miré directamente a los ojos de mi madre, ya sin miedo a su juicio. Mi voz era firme y clara cuando finalmente hablé. Entonces deja de llamarme cuando necesites dinero. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. El rostro de mi madre perdió todo su color, su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido.
Parecía como si la hubieran golpeado, su compostura habitual completamente destrozada. Mi padre se levantó a medias de su silla, su expresión cambiando rápidamente entre la confusión y la alarma. Catalina, ¿de qué estás hablando?, preguntó, aunque la incertidumbre en su voz sugería que ya lo sabía. Mateo miraba fijamente su plato, negándose a cruzar la mirada con nadie. Su esposa, Lorena, nos miraba con una comprensión creciente, su mirada finalmente posándose en Mateo con una pregunta que temía hacer en voz alta. Isabella se quedó perfectamente quieta, su tenedor suspendido a medio camino de su boca, los ojos abiertos por la sorpresa. Su esposo buscó su mano, igualmente confundido por el repentino giro de la conversación. Valeria fue la primera en romperse, con lágrimas brotando de sus ojos. Catá, susurró, sonando de repente muy joven. Pero no había terminado. Años de sentimientos reprimidos brotaron, imparables ahora que la presa se había roto. Déjenme decirles a todos cómo se ve lo inútil, continué, mi voz ganando fuerza. Inútil no es la persona que ha construido un negocio exitoso de la nada. Inútil no es la persona que pagó las reparaciones del coche de papá el año pasado cuando se rompió la transmisión. Inútil no es la persona que cubrió la mitad de la matrícula de Valeria cuando afirmaron que no podían pagarla. Me volví hacia Mateo, que todavía no me miraba. Inútil no es la persona que salvó tu casa de la ejecución hipotecaria 3 veces distintas, Mateo. $15.000 justo ayer, ¿recuerdas? Además de los 27.000 que ya me debías. Lorena jadeó, volviéndose hacia su marido. Mateo, ¿es eso cierto? Me dijiste que tu jefe te dio un adelanto de tu comisión. Mateo finalmente levantó la vista, su rostro una máscara de vergüenza. Catá, prometiste no decir nada, murmuró. No, lo que hice fue permitirte seguir mintiéndole a todos sobre lo exitoso que eres, respondí, no con crueldad, sino con firmeza. He estado cubriéndolos a todos durante años, fingiendo junto a ustedes que todo está bien cuando no lo está. Me volví de nuevo hacia mi madre, cuya sorpresa se estaba transformando en ira. Me has llamado al menos una vez al mes durante los últimos 5 años pidiendo dinero, mamá. ¿El refrigerador nuevo? Yo lo pagué. ¿El medicamento especial para el corazón de papá que no cubre el seguro? Yo. ¿Las reparaciones del techo la primavera pasada? También yo. Le he dado a esta familia más de $100.000 solo en los últimos 3 años, y ni una sola vez nadie ha dicho gracias. Ni una sola vez nadie ha reconocido que mi pequeño negocio de dibujos ha estado manteniendo a flote a esta familia. Mi padre se hundió de nuevo en su silla, su rostro ceniciento. Catalina, no lo sabía. Tu madre me dijo que esas cosas estaban cubiertas por ahorros o el seguro. Por supuesto que no lo sabías, dije, suavizando ligeramente mi tono. Se suponía que nadie lo supiera. Era el sucio secreto de nuestra familia que la hija, inútil, era a la que todos acudían cuando necesitaban un rescate. Isabella encontró su voz por fin. Pero nunca dijiste nada. Siempre actuaste como si no fuera gran cosa cuando necesitábamos ayuda. Porque quería ser valorada por esta familia, admití, sintiéndome de repente vulnerable. Pensé que si podía ser lo suficientemente útil, lo suficientemente importante, algún día me verían. Realmente me verían. Pero eso nunca iba a suceder, ¿verdad? Miré sus rostros atónitos, sintiéndome extrañamente tranquila ahora que la verdad finalmente estaba al descubierto. Tengo un negocio exitoso que emplea a 7 personas. Soy dueña de mi casa sin deudas. Tengo ahorros, inversiones y un plan de jubilación. Hago voluntariado regularmente, tengo amigos maravillosos y estoy en una relación amorosa con un hombre que ninguno de ustedes se ha molestado en conocer. Según cualquier medida objetiva, no solo me va bien, estoy prosperando. Pero en esta familia, nada de eso importa porque no seguí el camino prescrito. La compostura de mi madre estaba regresando, su mandíbula se tensó en esa línea familiar y obstinada. No tienes derecho a ventilar nuestros asuntos privados de esta manera, dijo con frialdad. Si has ayudado a la familia financieramente, eso es lo que la familia hace por los demás. No te da derecho a restregárnoslo en la cara. No, mamá. Lo que la familia hace es apoyarse mutuamente emocional y financieramente. Lo que la familia hace es celebrar los éxitos de los demás y ayudarse en los fracasos.
Lo que la familia hace es verse como realmente son, no como tú quieres que sean. Tomé una respiración profunda, de repente agotada por la confrontación, pero sabiendo que necesitaba terminar lo que había empezado. Durante años, he estado tratando de ganar tu aprobación, tu amor, siendo la solucionadora de problemas de la familia. Ahora me doy cuenta de que eso nunca iba a funcionar. No quieres una hija exitosa. Quieres una hija sumisa. La verdad sobre la situación financiera de Mateo continuó resonando en la habitación. Lorena le susurraba urgentemente, su expresión una mezcla de dolor y traición. Me dijiste que nos iba bien, la oí decir. Acabamos de comprar un coche nuevo. Tenemos que mantener las apariencias, siseó Mateo. Todos esperan que seamos exitosos. Es por eso que estamos endeudados hasta las cejas, replicó Lorena, ya sin molestarse en bajar la voz. ¿Por qué estás tratando de impresionar a tus padres? Isabella parecía cada vez más incómoda a medida que la conversación continuaba. Catalina, no tenía idea de que estabas manteniendo a todos de esta manera, dijo en voz baja. Deberías haber dicho algo. ¿Habría hecho alguna diferencia?, le pregunté directamente. ¿De repente habrías empezado a tratarme con respeto en lugar de con condescendencia? Mamá habría dejado de compararme desfavorablemente contigo en cada oportunidad. Isabella, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzada. Nunca quise hacerte sentir, menos que, dijo. Supongo que me acostumbré a ser la hija favorita. Valeria lloraba abiertamente ahora. ¿Realmente pagaste la mitad de mi matrícula?, preguntó entre lágrimas. Mamá y papá me dijeron que sacaron una segunda hipoteca. Asentí, sintiendo una oleada de simpatía por mi hermana menor, que había sido tanto un peón en la dinámica familiar como yo. No querían que lo supieras. No querían que nadie supiera que las finanzas de la familia no eran tan sólidas como pretendían. Mi padre se levantó lentamente, con los hombros caídos. Catalina tiene razón, dijo, su voz más fuerte de lo que la había oído en años. No hemos sido honestos con nosotros mismos ni con los demás, y no hemos tratado a Catalina con justicia. Miró a mi madre, que le devolvió la mirada con incredulidad. Elena, nuestra hija merece una disculpa. Pero mi madre no estaba lista para ceder. Esto es ridículo, espetó. Si Catalina decidió ayudar a la familia financieramente, fue su decisión. Nadie la obligó, y si se siente poco apreciada, tal vez debería considerar que dar con la expectativa de gratitud no es realmente dar en absoluto. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía, no habría reconocimiento, ni disculpa, ni cambio. No hoy, quizás, nunca. Asentí lentamente, aceptando esta realidad por fin. Tienes razón en una cosa, mamá. Nadie me obligó. Elegí ayudar porque amo a esta familia a pesar de todo. Pero ahora estoy tomando una decisión diferente. Me alejé de la mesa y subí a la habitación de invitados donde había dejado mi bolso de viaje. La habitación estaba igual que en mi adolescencia, con el mismo cubrecama morado y pósters de bandas que había superado hacía mucho tiempo. Parecía un museo de una persona que ya no existía. Recogí rápidamente mis cosas, oyendo voces elevadas desde abajo mientras las revelaciones seguían sacudiendo a la familia. Una parte de mí se sentía culpable por el caos que había creado el día de Navidad, pero una parte más fuerte se sentía aliviada de que la verdad finalmente estuviera al descubierto. Si ellos elegían abordarla o continuar en la negación, ahora era su decisión, no mi responsabilidad. Cuando volví a bajar con mi bolso, mi padre me interceptó en el pasillo. Catalina, por favor, no te vayas así, suplicó, su voz quebrándose ligeramente. Podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. Lo miré con genuina compasión. Papá, esto no se puede arreglar en una conversación. Esto se ha estado gestando durante décadas. Necesito espacio ahora mismo. Y honestamente, creo que la familia necesita tiempo para procesar todo lo que se ha dicho. No tenía idea, dijo en voz baja. Sobre el dinero, sobre cómo te sentías. Sabía que las cosas no eran perfectas, pero no me di cuenta. Lo sé, papá, dije suavemente. Y eso es parte del problema. No has querido ver la realidad de nuestra dinámica familiar durante mucho tiempo. Asintió con tristeza, luego me sorprendió al darme un fuerte abrazo. Estoy orgulloso de ti, susurró.
Debería haberlo dicho más a menudo. Le devolví el abrazo, sintiendo una mezcla complicada de amor, tristeza y alivio. Cuando nos separamos, vi lágrimas en sus ojos que reflejaban las mías. Desde el comedor, podía oír la voz de mi madre elevándose con indignación, a Mateo y Lorena discutiendo en tonos bajos pero intensos, y a Isabella tratando sin éxito de restaurar el orden. Era el sonido de una fachada cuidadosamente construida que finalmente se desmoronaba bajo el peso de verdades largamente reprimidas. Sin otra palabra a mi padre, caminé hacia la puerta principal, salí a la fría noche de diciembre y cerré la puerta firmemente detrás de mí. En mi coche, me senté por un momento con las manos en el volante, soltando un largo y tembloroso suspiro que pareció llevarse años de tensión. Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, con las luces de Navidad difuminándose a través de mis lágrimas, sentí algo inesperado, no arrepentimiento ni siquiera ira, sino una profunda sensación de libertad. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho mi verdad sin disculpas ni concesiones. Pasara lo que pasara después, lo enfrentaría como mi yo auténtico, ya no contorsionada en la forma que mi familia esperaba que encajara. El viaje de regreso a mi condominio fue surrealista. Las luces de Navidad parpadeaban en las casas y escaparates, la música navideña sonaba suavemente en la radio, y el mundo continuaba como si nada, mientras mi realidad personal había sido completamente trastocada. Las lágrimas venían en oleadas, no exactamente de tristeza, sino de la abrumadora liberación de emociones que había contenido durante tanto tiempo. Cuando llegué a casa, me senté en mi plaza de aparcamiento durante varios minutos, reuniendo fuerzas para entrar y enfrentar las secuelas de lo que acababa de suceder. Mi teléfono había estado vibrando constantemente en mi bolso, pero aún no lo había mirado. Una parte de mí quería tirarlo a la nieve y no volver a mirar atrás. Finalmente, subí a mi condominio, dejé caer mis llaves y mi bolso junto a la puerta antes de desplomarme en mi sofá. Solo entonces revisé mi teléfono, 17 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, una avalancha digital de consecuencias familiares. La primera llamada que devolví fue a Adrián. Respondió de inmediato, la preocupación evidente en su voz. Cata, ¿estás bien? He estado muy preocupado. Se suponía que llamarías después de la cena. Intenté explicar lo que había pasado, pero mi voz se quebró y las lágrimas volvieron. Lo hice, Adrián. Finalmente les hice frente. Pero fue mucho peor de lo que esperaba. Escuchó pacientemente mientras yo relataba los eventos de la noche, desde el comentario hiriente de mi madre hasta mi respuesta explosiva y mi apresurada partida. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que hablara. Estoy muy orgulloso de ti, dijo finalmente. Eso requirió un coraje increíble. No se siente como coraje, admití. Se siente como si acabara de hacer estallar a toda mi familia el día de Navidad. Tal vez eso tenía que pasar, sugirió suavemente. A veces las cosas tienen que romperse por completo antes de que puedan ser reconstruidas en algo más saludable. Hablamos durante casi una hora, su perspectiva tranquila me ayudó a procesar las emociones arremolinadas. Cuando finalmente colgamos, se ofreció a venir, pero me negué, necesitaba tiempo a solas para ordenar mis pensamientos. Después de una ducha caliente y un cambio de ropa, volví a mi teléfono, preparándome para enfrentar el aluvión de mensajes. Decidí leer en lugar de escuchar, aún no estaba lista para oír las voces reales de los miembros de mi familia. Los textos de Valeria llegaron primero, una serie de mensajes cada vez más emotivos. Cata, ¿estás bien? No tenía idea de lo de la matrícula. Lo siento mucho. Por favor, llámame. Te quiero. Me siento fatal. Nunca vi cómo te trataba mamá. Estaba tan metida en mis propias cosas. Sus mensajes eran los más directos y genuinamente arrepentidos, lo cual no me sorprendió. De todos mis hermanos, Valeria era la que menos invertía en los patrones disfuncionales de la familia. Mateo había enviado solo 2 mensajes, breves y torpes. Tenemos que hablar de esto en privado. Lorena está muy molesta. Muchas gracias. Su respuesta fue exactamente lo que hubiera esperado, centrada en el control de daños en lugar de abordar los problemas subyacentes o asumir la responsabilidad. Los mensajes de Isabella eran más largos y complejos. Estoy en shock ahora mismo. Nunca me di cuenta de lo mucho que estabas haciendo por todos financieramente. Mamá está absolutamente destrozada.
Papá la subió después de que te fueras. Sé que no siempre hemos sido cercanas, pero quiero que sepas que respeto lo que has logrado. Creo que, para ser honesta, he estado celosa de tu libertad. Ese último mensaje me sorprendió. ¿Isabella celosa de mí, la hija perfecta que siempre había hecho todo bien según los estándares de nuestra madre? Nunca se me había ocurrido que pudiera envidiar mi camino menos convencional. Había un único mensaje de mi padre, simple pero sincero. Te fallé como padre. Lo siento mucho, Catalina. Te quiero. Notablemente ausente estaba cualquier mensaje de mi madre. No me sorprendió, pero la confirmación de su reacción todavía me dolió. Apagué mi teléfono después de leer los mensajes, aún no estaba lista para responder a ninguno de ellos. En cambio, me envolví en una manta en mi sofá, mirando el pequeño árbol de Navidad en la esquina de mi sala, sus luces parpadeando constantemente en la oscuridad. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por mis ventanas y una extraña sensación de ligereza. A pesar de la agitación emocional del día anterior, había dormido más profundamente que en meses, como si un gran peso se hubiera levantado de mi subconsciente. Hice café y revisé mi teléfono de nuevo. Durante la noche, Valeria había enviado un largo correo electrónico en lugar de más textos. Escribió sobre cómo siempre me había admirado, pero que había sido influenciada por la actitud despectiva de nuestra madre. Se disculpó por dar por sentada mi ayuda y prometió ser más consciente de las dinámicas familiares en el futuro. Sus palabras fueron reflexivas y maduras, mostrando una profundidad que no le había atribuido. También había un correo electrónico de mi padre, más largo y detallado que su texto. Explicó que él y mi madre habían discutido hasta altas horas de la noche, y que él finalmente la había confrontado sobre su trato hacia mí a lo largo de los años. Admitió su propia cobardía al no defenderme antes y pidió una oportunidad para reconstruir nuestra relación en términos más honestos. Terminó diciendo que estaba orgulloso de la mujer y profesional en la que me había convertido, palabras que había anhelado escuchar de él durante décadas. La comunicación más sorprendente vino de Mateo. No un texto o un correo electrónico, sino una notificación de transferencia bancaria, $5.000, con la nota, primer pago, vendrán más. Era una pequeña fracción de lo que me debía, pero el reconocimiento significaba más que el dinero. Durante las siguientes semanas, mantuve mi distancia mientras procesaba lo que había sucedido. Respondí selectivamente a los mensajes, estableciendo límites que habrían sido impensables antes. Le dije a Valeria que estaría feliz de hablar cuando regresara a la ciudad después de las fiestas. Le agradecí a Mateo por el pago parcial, pero rechacé su sugerencia de simplemente superar todo esto. Acordé encontrarme con mi padre para tomar un café en enero en un lugar neutral, lejos de la influencia de mi madre. Adrián fue mi roca durante este periodo, ofreciendo apoyo sin presionarme en ninguna dirección particular. Este es tu viaje, dijo. Estoy aquí para lo que decidas. Gabriela fue más directa en su evaluación cuando nos reunimos para nuestra cena semanal. Ya era hora, declaró, levantando su copa en un brindis. Por Catalina, que finalmente encontró su voz. Todavía no estoy segura de si hice lo correcto, admití, especialmente haciéndolo el día de Navidad frente a todos. A veces, lo correcto y lo cómodo son cosas completamente diferentes, respondió ella. Ellos han estado cómodos con su versión de la realidad durante años mientras tú te asfixiabas. Tal vez un poco de incomodidad es exactamente lo que necesitaban. En enero, comencé a ver a una terapeuta, la doctora Rivera, que se especializaba en dinámicas familiares. Nuestras sesiones me ayudaron a entender que mi confrontación no había creado la disfunción familiar, sino que simplemente había expuesto lo que ya estaba allí. Tu madre exhibe comportamientos narcisistas clásicos, explicó la doctora Rivera durante una sesión. Creó un sistema familiar donde todos desempeñaban roles asignados para mantener su visión de la familia perfecta. Tú interrumpiste ese sistema al negarte a seguir desempeñando tu papel asignado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Eso depende en parte de ti y en parte de ellos, respondió. No puedes controlar cómo responden, pero puedes decidir qué tipo de relación estás dispuesta a aceptar en el futuro. Con la guía de la doctora Rivera, comencé a establecer límites claros. Ya no proporcionaría automáticamente asistencia financiera cuando me la pidieran. Esperaría respeto básico y reconocimiento de mis logros. No me sometería a críticas ni comparaciones.
Y quizás lo más importante, ya no me haría pequeña para hacer que otros se sintieran cómodos. El proceso no fue fácil ni lineal. Hubo conversaciones difíciles, contratiempos y momentos de duda. Mi madre se mantuvo resistente al cambio, aferrándose a su narrativa de que yo estaba siendo egoísta y demasiado sensible. Pero comenzaron a ocurrir cambios incrementales en mis relaciones con otros miembros de la familia. Mateo, enfrentando la realidad de su situación financiera sin mi red de seguridad, finalmente tuvo conversaciones honestas con Lorena sobre sus finanzas. Se mudaron a una casa más asequible y comenzaron a trabajar con un asesor financiero. Nuestra relación seguía siendo tensa, pero había una nueva honestidad entre nosotros que se sentía como un progreso. Isabella y yo comenzamos a desarrollar una amistad genuina por primera vez en nuestras vidas adultas. Sin las constantes comparaciones de nuestra madre separándonos, descubrimos un terreno común y respeto mutuo. Ella confesó que su vida aparentemente perfecta tenía sus propios desafíos significativos, y yo compartí más sobre los éxitos y las luchas de mi negocio. Valeria regresó a la universidad con una nueva determinación, ya no dando por sentado el apoyo financiero. Comenzó a pasar por mi estudio regularmente, mostrando un interés genuino en mi trabajo y, ocasionalmente, pidiendo consejos profesionales. Nuestra diferencia de edad, que siempre nos había hecho sentir como extrañas, ahora parecía menos significativa mientras nos relacionábamos como adultas. Mi padre hizo los cambios más drásticos. Comenzó a enfrentarse a mi madre con más frecuencia, negándose a permitir su comportamiento manipulador. Visitó mi estudio y conoció a Adrián, mostrando un interés genuino en mi vida por primera vez. Durante una conversación particularmente significativa, admitió que siempre había admirado mi creatividad e independencia, pero que había estado demasiado intimidado por mi madre para demostrarlo. A lo largo de estos meses de recalibración familiar, continué centrándome en mi propio crecimiento y felicidad. Mi negocio prosperó, mi relación con Adrián se profundizó y desarrollé una nueva confianza en situaciones sociales que antes me habían causado ansiedad. Comencé a dar charlas en conferencias de diseño, a ser mentora de jóvenes diseñadores e incluso a enseñar un curso en la escuela de arte local. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Ya no medía mi valía por la aprobación de mi familia. Ya no sentía la necesidad de ganar amor a través del apoyo financiero o los logros. Comencé a creer de verdad lo que intelectualmente había sabido durante años, que era exitosa, capaz y digna de respeto simplemente por ser quien era. Cuando Adrián me propuso matrimonio a finales de la primavera, acepté con alegría, sin complicaciones por las preocupaciones sobre las reacciones familiares. Planeamos una boda pequeña que reflejaría nuestros valores en lugar de las expectativas de los demás. Y cuando surgieron las inevitables preguntas sobre quién sería invitado y qué roles jugarían los miembros de la familia, tomé decisiones basadas en lo que me parecía correcto a mí, en lugar de lo que causaría menos conflicto. Para el verano, no había hablado directamente con mi madre en más de 6 meses. A través de mi padre, sabía que todavía estaba enojada por mi humillación pública de la familia, todavía reacia a reconocer su papel en la dinámica disfuncional. Aunque una parte de mí todavía esperaba una reconciliación, había aceptado que podría no suceder nunca en términos que fueran saludables para mí. Lo que más me sorprendió de este periodo de distanciamiento no fue el dolor, que había anticipado, sino el alivio. Sin el constante desgaste de tratar de ganar la aprobación de mi madre, tenía más energía emocional para las personas y actividades que realmente me traían alegría. La ausencia de interacciones tóxicas creó espacio para las positivas, y me encontré más feliz y en paz de lo que había estado en años. La siguiente Navidad se acercaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había mantenido diferentes niveles de contacto con varios miembros de la familia durante todo el año, pero aún no había decidido si asistiría a la reunión familiar anual. Adrián dejó la decisión enteramente en mis manos, ofreciéndose a apoyar cualquier elección que hiciera. Después de mucha consideración y varias sesiones productivas con la doctora Rivera, decidí ir, pero con diferencias cruciales con respecto a años anteriores. Me alojaría en un hotel en lugar de en la casa de mi infancia. Llevaría a Adrián, insistiendo en que mi pareja de ya 4 años fuera incluida y respetada. Y lo más importante, llegaría con límites claros y la voluntad de irme si esos límites eran violados. Piénsalo como un experimento en tu nueva dinámica familiar, sugirió la doctora Rivera. No estás volviendo a los viejos patrones, sino probando si son posibles unos nuevos y más saludables. Cuando llegamos a la casa de mis padres en Nochebuena,
La atmósfera era notablemente diferente a la de años anteriores. Mi padre nos recibió cálidamente en la puerta, abrazando tanto a Adrián como a mí con genuino afecto. Valeria corrió hacia nosotros a continuación, su rostro iluminándose al vernos. Isabella ofreció una sonrisa tentativa pero sincera, con su esposo e hijos alineados detrás de ella. Mi madre se mantuvo un poco apartada, su expresión cuidadosamente neutral. Había aceptado a través de mi padre ciertas condiciones para la festividad, ninguna crítica a mis elecciones, ningún comentario despectivo sobre mi carrera y respeto por Adrián como mi pareja elegida. Hasta ahora, estaba cumpliendo, aunque su postura rígida sugería que no era fácil para ella. Bienvenida a casa, Catalina, dijo formalmente, extendiendo su mano a Adrián. Y bienvenido a nuestra casa, Adrián. Hemos oído mucho sobre ti. No fue cálido, pero fue civilizado, y en este punto, eso era suficiente. La noche transcurrió con una atmósfera inusual, algo incómoda, pero no hostil. Mateo y Lorena llegaron los últimos, su estilo de vida más modesto evidente en sus regalos y ropa menos extravagantes. Mateo me saludó con un abrazo genuino, susurrando, gracias, en mi oído, aunque no dijo específicamente por qué. La cena fue un asunto más tranquilo que en años anteriores. La conversación fluyó de manera más democrática, con cada persona teniendo espacio para compartir sus noticias y experiencias. Cuando mencioné un nuevo cliente importante que mi estudio había conseguido, hubo preguntas reales y felicitaciones en lugar de cambios rápidos de tema. Cuando Adrián habló de su trabajo de arquitectura, todos escucharon con aparente interés. Mi madre permaneció en gran parte en silencio, hablando principalmente para dirigir el servicio de la comida o responder a preguntas directas. La sorprendí mirándome varias veces con una expresión que no pude interpretar del todo, algo entre la curiosidad y la confusión, como si viera a una extraña en su casa. Después de la cena, mientras otros se trasladaban a la sala para tomar café y postre, mi madre me sorprendió al preguntarme si la ayudaría en la cocina. Cautelosa pero dispuesta, la seguí a la habitación que siempre había sido su dominio. Durante varios minutos, trabajamos en silencio, yo enjuagando los platos mientras ella organizaba las sobras en recipientes. Finalmente, habló, su voz más suave de lo que estaba acostumbrada a oír. ¿Te ves bien, Catalina?, dijo, sin mirarme a los ojos. Tu negocio debe ir bien. Así es, respondí simplemente. Gracias por notarlo. Otro silencio se extendió entre nosotras, tenso por las palabras no dichas. Cerró el refrigerador y se giró para mirarme de frente. Quiero que sepas que he estado viendo a alguien. Una terapeuta, añadió rápidamente, al ver mi confusión. Tu padre insistió después de todo lo que pasó. Esto era quizás lo último que esperaba que dijera. Mi madre, que siempre había descartado la terapia como algo para gente débil que no puede resolver sus propios problemas, estaba viendo a una terapeuta. Me alegra oír eso, logré responder. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, continuó mi madre, con un toque de su familiar actitud defensiva regresando. Pero me ha hecho pensar en ciertas cosas de manera diferente. Sobre las expectativas y el control. Enderezó un paño de cocina con una precisión innecesaria. Sobre por qué necesitaba que todos encajaran en ciertos roles. Permanecí en silencio, sintiendo que interrumpir descarrilaría cualquier difícil confesión que estuviera a punto de hacer. Me criaron para creer que solo había una forma correcta de vivir, dijo finalmente. Universidad, matrimonio, hijos, en ese orden. El éxito significaba estabilidad financiera y respetabilidad social. Cualquier otra cosa era un fracaso. Me miró brevemente. Cuando elegiste un camino diferente, lo vi como un rechazo a todo lo que yo valoraba, a todo lo que había intentado enseñarte. No fue un rechazo, mamá, dije en voz baja. Solo fui yo encontrando mi propio camino. Ella asintió rígidamente. Mi terapeuta sugirió algo similar. Que tus elecciones eran sobre ti, no sobre mí. Una pequeña risa sin humor se le escapó. Aparentemente, tengo una tendencia a hacer que todo se trate de mí. La autoconciencia, aunque reacia, era sorprendente viniendo de ella. No estaba segura de cómo responder, así que simplemente esperé. No voy a disculparme por querer lo que pensé que era lo mejor para ti, continuó, levantando ligeramente la barbilla.
Pero puedo reconocer que fui inflexible y que dije cosas hirientes que no debería haber dicho. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de mi madre, no tenía precedentes. Sentí una compleja mezcla de emociones, validación, dolor persistente, esperanza cautelosa. Gracias por decirme esto, dije finalmente. Significa mucho para mí oírte decir eso. Asintió una vez, bruscamente, como si concluyera una transacción comercial. Tu Adrián parece un buen hombre, ofreció, cambiando de tema. Estable, responsable. Lo es, estuve de acuerdo. También es creativo, comprensivo y me hace reír todos los días. Una leve sonrisa tocó sus labios. Bien. Eso es bueno. Dudó, y luego añadió, me gustaría ver tu estudio alguna vez, si te parece bien. La rama de olivo era pequeña, pero significativa. Me gustaría, respondí honestamente. Nos reunimos con los demás en la sala, el aire entre nosotras no exactamente despejado, pero algo más ligero. Mientras me sentaba junto a Adrián en el sofá, él apretó mi mano interrogativamente. Le devolví el apretón, un mensaje silencioso de que las cosas estaban bien. El resto de la noche transcurrió en paz, sin el drama ni los sentimientos heridos que habían caracterizado tantas reuniones familiares anteriores. Cuando Adrián y yo nos fuimos a nuestro hotel, hubo abrazos genuinos y promesas de volver a vernos pronto que, por una vez, parecieron que podrían cumplirse. En nuestra habitación de hotel, Adrián me preguntó sobre mi conversación en la cocina con mi madre. Después de que se la conté, pareció pensativo. No es exactamente una reconciliación lacrimógena, observó. No, estuve de acuerdo con una pequeña risa, pero para mi madre, fue monumental. Reconoció que podría haberse equivocado en algo. Nunca pensé que vería ese día. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que ya lo han hecho. No perfectamente, no por completo, pero lo suficiente como para hacer posible una relación. Un tipo de relación diferente a la de antes, con espacio para que yo sea yo misma y ellos sean quienes son. En los meses siguientes, este nuevo y tentativo equilibrio continuó desarrollándose. Mi madre visitó mi estudio como prometió, haciendo un esfuerzo visible por entender y apreciar mi trabajo. Establecimos un patrón de almuerzos mensuales, a veces incómodos, pero cada vez más genuinos. Probablemente nunca entendería o aprobaría por completo todas mis elecciones, pero estaba aprendiendo a respetarlas, y yo estaba aprendiendo a aceptar sus limitaciones sin tomármelas como algo personal. Mis relaciones con mis hermanos continuaron evolucionando de manera positiva. Mateo finalmente me devolvió la mayor parte de lo que me debía, no solo financieramente, sino en genuina gratitud y respeto. Isabella y yo descubrimos un interés compartido en la vida sostenible que nos dio un terreno común más allá de la dinámica familiar. Valeria se graduó de la universidad e incluso hizo una breve pasantía en mi estudio, mostrando un sorprendente talento para el marketing. Mi padre, quizás el más transformado por los eventos de esa confrontación navideña, se convirtió en uno de mis más fervientes partidarios. Exhibía con orgullo mis premios de diseño en su oficina, me presentaba como mi hija, la exitosa empresaria a sus amigos, y dejó claro a través de 1000 pequeñas acciones que me valoraba exactamente como era. En cuanto a mí, el viaje de ese año me enseñó lecciones que llevaría conmigo el resto de mi vida. Aprendí que decir tu verdad, por difícil que sea, es en última instancia menos doloroso que vivir una mentira. Aprendí que el amor verdadero no requiere que te disminuyas para acomodar las inseguridades de los demás. Aprendí que los lazos familiares pueden ser renegociados y redefinidos a medida que crecemos y cambiamos. Quizás lo más importante, aprendí que a veces tienes que romper viejos patrones para crear espacio para los nuevos. Esa confrontación, aunque aterradora en el momento, fue necesaria para interrumpir el sistema disfuncional en el que todos habíamos estado atrapados durante décadas. El dolor temporal hizo posible una curación más profunda que de otro modo nunca habría ocurrido. Mirando alrededor de la mesa en la siguiente cena de Navidad, celebrada en mi condominio con todos contribuyendo con platos y conversación, sentí una profunda sensación de paz. La familia ante mí no era perfecta. Todavía teníamos nuestras tensiones, nuestros malentendidos, nuestros momentos de recaer en viejos hábitos. Pero estábamos intentándolo, todos nosotros, a nuestra manera, de crear algo más saludable que lo que teníamos antes.
Mi madre me miró desde el otro lado de la mesa y me ofreció una pequeña y genuina sonrisa que habría sido inimaginable un año antes. En ese momento, entendí que a veces debemos arriesgarnos a perder a la familia tal como la conocemos para ganar a la familia como podría ser. Que a veces lo más amoroso que podemos hacer es dejar de aceptar lo inaceptable, incluso cuando hacerlo se siente como una traición. Mientras levantaba mi copa para brindar por la festividad, miré los rostros de aquellos por quienes había luchado tanto para ser vista, y me di cuenta de que el reconocimiento más importante había venido de mi interior. El viaje nunca se había tratado realmente de ganar su aprobación, sino de reclamar mi propio valor, de mantenerme firme en el conocimiento de quién era, sin importar quiénes pensaran los demás que debía ser. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que no podían ver tu verdadero valor? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y qué límites estableciste para proteger tu autoestima? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias auténticas sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente ser tú mismo, sin disculpas y por completo.